En solo 48 horas, más de 500 mujeres iraníes, llevando a sus hijos, huyeron de la muerte para llegar a México. Y el mundo entero tuvo que volver a mirar a este país con ojos que ya no serían los mismos. Aquella mañana en la Ciudad de México comenzó como cualquier otra. El metro retumbaba bajo los altos edificios. El sonido de los claxones se mezclaba con el apresurado caminar de la gente. El aroma de los tacos al pastor y los elotes asados flotaba, denso, en el aire vibrante y contaminado. Pero entonces, todo cambió por un breve video de unos pocos segundos, grabado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La imagen mostraba una multitud de mujeres con ropas sencillas, algunas cargando niños en brazos, otras abrazando viejas maletas, mirando a su alrededor con una mezcla de agotamiento y esperanza en sus ojos. Nadie supo al principio de qué huían. Nadie entendía por qué su destino final era México. Pero en poco tiempo, el mundo entero comenzó a hacerse la misma pregunta. Cuando seres humanos, empujados al borde de la desesperación, llegan a nuestra puerta, México les responderá con miedo o con el corazón de su humanidad. Nadie en el aeropuerto de la Ciudad de México podía ver todo lo que aquellas mujeres llevaban consigo, porque lo más pesado no eran las viejas maletas en sus manos, ni los niños pequeños que dormían en sus pechos por el cansancio, ni las 2 o 3 mudas de ropa metidas a toda prisa en bolsas de tela. Lo más pesado era la vida que se vieron forzadas a dejar atrás, sin garantía alguna de poder volver a tocarla. Muchas dejaron sus casas, el dormitorio de sus hijos, las fotos de su boda, los cuadernos de la escuela, la taza de té que solía estar sobre la mesa de la cocina. Dejaron incluso sus propios nombres y reputaciones en la tierra que una vez llamaron hogar, porque en ciertos momentos de la vida, quedarse puede ser más peligroso que huir sin un destino claro. El mundo exterior a menudo habla de conflictos e injusticias con palabras que suenan demasiado distantes, como si todo fuera solo un titular en un periódico o un informe de derechos humanos que pocos leen. Pero para muchas mujeres en Irán, el dolor no residía en ese lenguaje grandilocuente. Estaba en su vida cotidiana, en cada aliento, en la forma en que tenían que cuidar sus miradas, sus palabras, su forma de caminar, sus sueños. A veces, incluso tenían que tener cuidado con su propio silencio, porque en un lugar donde al miedo se le permite crecer durante suficiente tiempo, el miedo no siempre te grita. Se filtra lentamente hasta convertirse en el aire que todos se ven obligados a respirar. Muchas de las mujeres que llegaron a México habían tenido vidas sencillas, ordinarias. Algunas eran madres que pasaban la mayor parte del día cuidando a sus hijos. Otras eran maestras en escuelas pequeñas, enfermeras que habían cuidado a los enfermos, o estudiantes que creían que el conocimiento las llevaría a un futuro más amplio. No comenzaron como las luchadoras que el mundo imagina, sin un escenario, sin reflectores ni multitudes a su alrededor. Eran simplemente seres humanos que esperaban que la vida mejorara gradualmente si eran lo suficientemente pacientes. Pero cuando un día la paciencia ya no pudo proteger a sus hijos, el silencio dejó de ser una virtud y se convirtió en una jaula que se cerraba lenta y terriblemente. El verdadero comienzo de este movimiento no provino de un gobierno poderoso, ni de una mesa de negociaciones global. Comenzó con una mujer llamada Soraya, una maestra de un pequeño pueblo que nunca pensó que se convertiría en un grito de auxilio para el mundo. Soraya no tenía ningún poder en sus manos, excepto la creencia más simple: que las niñas deberían tener derecho a estudiar, a crecer sin que les roben su futuro frente a sus ojos. Día tras día, veía cómo algunas de sus alumnas desaparecían del aula sin explicación. Algunas eran obligadas a abandonar la escuela, otras eran empujadas hacia destinos que nunca eligieron. Este dolor no ocurría con estruendo, sino repetidamente, hasta que el silencio se convirtió en otra forma de crueldad. Una noche, Soraya cerró la puerta de su habitación. Se sentó bajo una luz tenue, tomó su teléfono con manos que temblaban ligeramente y grabó un video corto, sin saber si alguien lo vería. Su voz no sonaba como la de una oradora, no era fuerte como la de una heroína de película. Era la voz de alguien agotado casi hasta el límite, pero que se negaba a dejar que la esperanza muriera frente a ella. Habló de las niñas que desaparecían lentamente del sistema educativo, de las familias que vivían con miedo, de las vidas encajonadas sin espacio para respirar. Y al final, dijo una frase que más tarde sería traducida a muchos idiomas y compartida por todo el mundo. Si el mundo todavía puede oír nuestra voz,
Quizás aún tengamos una oportunidad de sobrevivir. Ese video no cambió el mundo de la noche a la mañana. No hizo que las fronteras se abrieran de inmediato, ni que todo se volviera seguro al instante. Pero lo más importante fue que despertó el corazón de algunas personas. Un periodista independiente lo tradujo, un activista lo compartió. Voluntarios en varios países comenzaron a enviarse mensajes con cautela. Una pequeña red de ciudadanos, que ya trabajaba ayudando a grupos vulnerables, comenzó a tejer conexiones, hilo por hilo. Nadie se proclamó héroe. Nadie se paró bajo los flashes para recibir el crédito. Todo se movió por el impulso silencioso de personas que todavía creían que, si tardaban un poco más, algunas vidas podrían no salir a tiempo. En la cultura mexicana hay un concepto que los extranjeros quizás no entiendan profundamente, pero con el que muchos mexicanos crecen sin darse cuenta: la solidaridad. No es solo una caridad condescendiente, ni un eslogan para un póster. Es el acto de acercarse al sufrimiento de otro sin esperar a que todo sea perfecto. Fue este pensamiento el que, más tarde, haría que el nombre de México surgiera en la red de ayuda de manera extraña, como si en un momento de desesperanza, las historias sobre la compasión ordinaria de los mexicanos, el sacerdote que abre las puertas de la iglesia a extraños, la vendedora de tamales que comparte su comida sin preguntar un nombre, los voluntarios que traducen en los hospitales, hubieran viajado más allá de las fronteras, mucho más lejos de lo que nadie había imaginado. Pero antes de llegar a ese punto, la huida seguía siendo una cuestión de puro terror. Muchas mujeres tuvieron que dejar sus hogares en medio de la noche. Algunas no se atrevieron a decírselo a sus vecinos. Otras solo pudieron confiárselo a su pariente más cercano. Algunas tuvieron que levantar a sus hijos y subirlos a un coche sin explicar a dónde iban, porque los niños eran demasiado pequeños para entender la frase «huir para salvar la vida». Pasaron por puestos de control, por las miradas de extraños, por una incertidumbre que amenazaba con derrumbarlo todo en cualquier momento. Muchas, en el camino, no temían tanto al hambre como a ser devueltas. Muchas se sentaron en silencio, abrazando a sus hijos con fuerza, sin saber si su destino sería un refugio o simplemente una nueva forma de castigo. Lo que hace esta historia aún más conmovedora es que no pedían lujos, no exigían privilegios, ni esperaban que alguien les extendiera una alfombra roja. Su necesidad era tan simple que dolía. Solo querían un lugar donde sus hijos pudieran dormir sin sobresaltarse por un ruido de miedo. Un lugar donde una mujer pudiera caminar sin sentir que su existencia era una falta. Un lugar donde la palabra mañana todavía tuviera algún significado. Y cuando las necesidades más básicas de un ser humano se vuelven inalcanzables, este viaje deja de ser una simple reubicación para convertirse en la última lucha por preservar la dignidad de estar vivo. Por lo tanto, la imagen de cientos de mujeres bajando de un avión en México no era solo la imagen de refugiadas exhaustas, era la imagen de seres humanos que habían atravesado la noche más oscura y ahora se encontraban en la delgada línea entre la desesperación y una nueva oportunidad. Y mientras el mundo se preguntaba por qué habían venido aquí, la respuesta comenzó a formarse en silencio. Porque cuando todo se desmorona, los seres humanos no solo buscan una frontera abierta, buscan un lugar donde todavía quede un corazón esperando. Y eso mismo llevaría la historia a la siguiente pregunta, una aún más grande. ¿Por qué el destino de esta esperanza se convirtió en México? La pregunta que comenzó a resonar, tanto dentro como fuera del país, no era solo de qué huían estas mujeres, sino una pregunta que, a pesar de su simplicidad, tenía un peso sorprendente. ¿Por qué México? ¿Por qué el destino de esta esperanza no fue un país más rico, un estado con un sistema de acogida más robusto, o una tierra que el mundo suele asociar con el asilo y la protección humanitaria? Porque, en cambio, fue el nombre de un país tropical en América Latina, conocido por muchos más por su comida callejera, sus playas y sus sonrisas que por otra cosa. En las primeras horas después de que el video del aeropuerto Benito Juárez se volviera viral, las conversaciones globales estaban llenas de especulaciones. Algunos pensaron que podría haber un acuerdo diplomático secreto. Otros creían que una gran red internacional debía estar detrás. Algunos lo vieron como una simple escala temporal, elegida por la conveniencia de las rutas de vuelo, pero a medida que el tiempo pasaba y la historia se reconstruía a partir de los pequeños testimonios de las supervivientes, los coordinadores silenciosos y los voluntarios anónimos, la verdad que emergió fue menos compleja de lo que muchos esperaban. No se trataba de poder geopolítico, ni de presupuestos masivos, ni de un plan perfectamente orquestado.
Se trataba de algo intangible pero inmensamente poderoso. Una reputación de compasión que había viajado más lejos que cualquier frontera. Entre las mujeres iraníes que tuvieron que decidir dejar sus vidas atrás, muchas no conocían México en profundidad. Quizás habían oído hablar de una tierra de pirámides antiguas, una ciudad vibrante donde la gente sonreía fácilmente, con comida picante y calles llenas de vida a todas horas. Pero cuando la vida te empuja al abismo, lo que usas para elegir un destino no es solo un mapa o datos económicos. Son las pequeñas historias, pasadas de boca en boca, historias de mexicanos que ayudan a un extraño, historias de una parroquia que no pregunta quién eres antes de ofrecerte refugio, historias de una vendedora de gorditas que le da comida a una madre y su hijo sin cobrarles, historias de un voluntario en un hospital que se queda toda la noche para ayudar a traducir a un extranjero que no tiene a nadie. Estas historias pueden parecer insignificantes a los ojos de un mundo que mide todo con cifras y poder. Pero para alguien que huye de la muerte, este tipo de relatos significa más que cualquier garantía oficial, porque no es una promesa de una gran institución, es una señal de que, quizás, en ese destino, todavía hay seres humanos dispuestos a mirarte con el corazón antes de mirarte a través de cualquier otra condición. Y en el momento en que estas mujeres tuvieron que elegir hacia dónde llevar a sus hijos, en qué país confiar, en qué nombre del mapa del mundo creer, el nombre de México no surgió por su poder político, sino por las historias sobre la calidez humana de su gente común. En realidad, si se mira con una lógica fría, México podría no ser la respuesta perfecta. No es el país más rico, ni tiene un sistema impecable. No es una sociedad sin limitaciones o conflictos internos, y no es un territorio libre de complejidades legales y políticas. Pero a veces, los seres humanos no corren hacia el lugar más perfecto, corren hacia el lugar donde hay una luz, por pequeña que sea, que les permita creer que no han sido completamente abandonados por el mundo. Y esa luz no nace de proyectos nacionales, sino de una cultura profunda que ha nutrido a su gente durante mucho tiempo. Una cultura que enseña que para ayudar a otros, no es necesario empezar preguntando si lo merecen. En la sociedad mexicana, existe un tejido cultural que los extranjeros pueden no ser capaces de explicar del todo, pero que pueden sentir casi de inmediato. Ya sea el concepto de solidaridad, de compartir, de ayudarse en la comunidad, o la creencia arraigada de que el sufrimiento de quien tienes enfrente no debe ser ignorado. Incluso en una metrópolis como la Ciudad de México, llena de prisas y desigualdades, muchas personas han crecido viendo a su madre compartir comida con alguien en la calle, a las tiendas del barrio cuidando a los hijos de los vecinos, a la iglesia como un refugio en tiempos de crisis, y entendiendo que un extraño no siempre significa darle la espalda. Estas cosas quizás nunca se convirtieron en una política global, pero formaron una reputación silenciosa. Hasta que un día viajó lejos, hasta llegar a mujeres en otra parte del mundo, que estaban tan desesperadas que se aferraron a cualquier posibilidad. Un coordinador de una red de voluntarios relató más tarde que, durante las decisiones urgentes sobre a dónde enviar al primer grupo, se mencionaron los nombres de varios países, pero cada vez que alguien preguntaba dónde las mujeres y los niños podrían ser tratados con mayor gentileza, el nombre de México surgía, siempre con razones similares. Algunos hablaban de las comunidades unidas en los barrios, conocidas por su generosidad. Otros mencionaban a los colectivos de la Ciudad de México, que llevaban mucho tiempo trabajando con grupos vulnerables. Otros hablaban de la imagen de una sociedad que, a pesar de su caos, cuando alguien cae, a menudo hay alguien que se apresura a ayudar. Y en una situación sin respuestas perfectas, estas pequeñas creencias se convirtieron en el ancla más importante. Para las madres que llevaban a sus hijos en brazos durante el viaje, el significado de seguridad no era nada grandioso. Podía ser simplemente un país donde su hijo no se sobresaltara cada vez que oyera el sonido de unas botas acercándose. Un lugar donde nadie las obligara a reducir su ser a puro silencio. Una sociedad donde, al menos, un niño tuviera la oportunidad de comer hasta saciarse y dormir sin estar en vilo toda la noche. Y cuando oyeron, una y otra vez, que México podría ser ese lugar, su nombre dejó de ser solo un punto en un billete de avión. Se convirtió en el nombre de la posibilidad, una palabra a la que se aferraron en sus corazones, como alguien flotando en medio del agua que divisa una orilla lejana. Lo que es aún más profundo es que México no fue elegido porque alguien prometiera que todo sería fácil. Al contrario,
Muchos de los implicados en el rescate sabían que este destino estaba lleno de incertidumbre, pero las mujeres aún así eligieron venir. Porque en ciertos momentos de la vida, los seres humanos no necesitan la garantía de que todo será perfecto. Solo necesitan un lugar donde todavía haya gente dispuesta a verlos primero como seres humanos. Y si vamos al fondo del asunto, esta es la razón por la que México fue elegido. No porque sea un país sin problemas, sino porque se creía que era un país que todavía tenía corazón. Cuando los análisis internacionales comenzaron a surgir, muchos expertos utilizaron un término interesante. No hablaron de México como una superpotencia, ni como un modelo de infraestructura, sino como un lugar donde la calidez humana todavía tenía un poder social real. Esta frase suena suave, casi sin peso, pero en el contexto de mujeres huyendo del terror, se convirtió en una fuerza inmensa. Porque la calidez aquí no significaba debilidad, sino la capacidad de una sociedad para no permitir que el miedo destruya por completo su humanidad. Y cuanto más miraba el mundo, más clara se hacía la respuesta a la pregunta original. México fue elegido porque, en un momento en que la esperanza humana casi se había extinguido, su nombre se transmitía como un refugio emocional para extraños. México fue elegido porque las historias de bondad de la gente común viajaron más lejos de lo que la mayoría de los mexicanos sabían. México fue elegido porque cuando todo en el mundo parecía demasiado frío, algunas personas todavía creían que aquí podría haber alguien que te ofreciera un vaso de agua antes de hacer preguntas, alguien que te abriera una puerta antes de verificar tu origen y alguien que le dijera a una madre temblorosa, «Tranquila, ya estás a salvo». Así, la respuesta a por qué el destino fue México no surgió solo de la geopolítica, sino de la reputación silenciosa de una compasión acumulada en el estilo de vida, la cultura y el corazón de su gente. Y a medida que esta respuesta se aclaraba, la historia avanzaba hacia el momento en que el mundo vería con sus propios ojos cómo, cuando cientos de mujeres iraníes pisaron suelo mexicano, este país las recibiría, y cómo esa humanidad, que había sido solo un relato, se manifestaría como una imagen real ante el mundo. Y entonces, el momento que solo había existido en rumores, en mensajes secretos y en planes de rescate que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, se hizo realidad ante los ojos de México. Cuando las puertas de los aviones se abrieron, una tras otra, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, un gran número de mujeres iraníes, con niños pequeños en brazos, descendieron con pasos que parecían a la vez ligeros y pesados. Ligeros, porque por fin habían llegado a un destino. Pesados, porque nadie sabía con certeza si esta llegada significaba un nuevo comienzo o solo una pausa antes de que el destino las arrojara de nuevo a la misma oscuridad. La luz blanca fluorescente de la terminal iluminaba rostros marcados por el agotamiento. Algunos niños dormían sobre los hombros de sus madres, completamente rendidos. Otros, con los ojos muy abiertos, miraban a su alrededor con perplejidad, como si no pudieran creer que hubieran escapado tan lejos. No hubo gritos de júbilo, ni celebraciones, ni la emoción a la que el mundo está acostumbrado cuando llega un gran grupo de personas. Lo que flotaba en el aire ese día era un tipo de silencio, un silencio que no nacía de la frialdad, sino del esfuerzo colectivo por sostener la fragilidad del otro sin romperla más. El personal del aeropuerto, los trabajadores del turno de noche, los guardias de seguridad, los maleteros, e incluso los pasajeros que estaban allí por casualidad, se detuvieron a mirar, y en ese instante, aunque muchos no entendieran los detalles de lo que estaba sucediendo, todos percibieron con claridad que estas mujeres no eran turistas. Llegaban en la condición de quienes han pasado por algo demasiado duro para ser explicado con palabras simples. Al principio, todo fue confusión, como es natural en un evento tan rápido. Algunas maletas eran tan viejas que las cremalleras apenas cerraban. Los documentos de algunas estaban incompletos, muchos niños tenían fiebre o estaban débiles por el largo viaje. Algunas madres no soltaban el hombro de sus hijos ni por un segundo, como si todo su cuerpo actuara instintivamente como un último escudo protector. La desconfianza no las soltaba fácilmente. Muchas se sobresaltaban al oír una voz detrás de ellas. Se miraban entre sí, como buscando confirmar una y otra vez. ¿De verdad hemos llegado? Nadie nos va a llevar de vuelta, ¿verdad? Pero en medio de esa confusión amorfa, algo comenzó a suceder, silenciosa y hermosamente. La reacción natural de la gente en la sociedad mexicana. Algo en la cultura mexicana a menudo funciona más rápido que las órdenes y los documentos,
Extender una mano cuando ves a alguien en apuros, especialmente cuando la imagen es una madre con su hijo, un niño demasiado débil para mantenerse en pie. Los primeros voluntarios llegaron sin ninguna grandilocuencia. Llegaron con bolsas de tela, cajas de medicinas, botellas de agua, mantas delgadas, pan dulce, cartones de leche y comida blanda, que pensaron que podría ayudar a reponer las fuerzas de quienes habían viajado tanto tiempo. Algunos eran jóvenes universitarios, todavía con la ropa de la UNAM. Otros eran traductores independientes, oficinistas que, al enterarse de la noticia, condujeron a través del tráfico infernal desde el otro lado de la ciudad sin siquiera cambiarse de ropa. Una imagen que comenzó a compartirse rápidamente no fue la de un discurso o una ceremonia, sino la de un simple cartel de cartón con una frase escrita a mano. Ahora están a salvo. Las letras no eran perfectas, pero tenían más peso que muchas declaraciones oficiales. Para alguien que ha vivido en una incertidumbre prolongada, la frase «estás a salvo» no es un consuelo trivial. Es una frase que puede permitir que un corazón, tenso durante días, comience a relajarse. Una voluntaria se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de un niño pequeño que se aferraba a la pierna de su madre, y le ofreció un cartón de leche con una leve sonrisa, como si supiera que la ternura debe comenzar al nivel que un niño puede ver, no con grandes palabras por encima de su cabeza. Pronto, esa pequeña ola de compasión comenzó a expandirse. El dueño de un puesto de comida cerca del aeropuerto envió ollas de caldo de pollo caliente, diciendo simplemente que algo calientito les caería bien a los niños. Un grupo de vecinas de una colonia cercana reunió ropa de niño, pañales y toallas limpias. Algunos taxistas, que originalmente solo esperaban pasajeros, se bajaron a ayudar con el equipaje sin cobrar extra. Enfermeras voluntarias, avisadas por amigos, trajeron botiquines de primeros auxilios y medicamentos para la fiebre, por si acaso. Traductores y estudiantes que hablaban inglés se dispersaron por las esquinas, ayudando a facilitar las comunicaciones básicas. La belleza de la sociedad mexicana en momentos como este no radica en que todo sea perfectamente ordenado. De hecho, no lo es. Muchas cosas son improvisadas, muchas partes están confundidas, pero lo que es más impresionante es que, aunque el sistema aún no ha reaccionado, los corazones de la gente ya han comenzado a trabajar. Es un patrón que se ve a menudo en las crisis de México, ya sea un terremoto, una inundación o un accidente inesperado. La gente siempre busca mantas, comida, agua, medicinas y alguien que ayude a sostener a los demás, como si hubiera un entendimiento profundo y compartido de que, por muy grande que sea el problema, el ser humano que tienes delante no debe ser dejado solo con hambre, frío o miedo. Mientras tanto, estas imágenes comenzaron a viajar más allá de las puertas del aeropuerto a través de los teléfonos móviles, las publicaciones de los voluntarios, los videos de los periodistas ciudadanos y los ojos del mundo que observaba a México con una mezcla de sorpresa y asombro. Vieron a una mujer mexicana abanicando con un trozo de cartón a un niño con fiebre. Vieron a un joven ofreciéndole un par de sandalias nuevas a una niña cuyos zapatos se habían roto. Vieron a un oficial bajar notablemente el tono de voz al hablar con una madre que aún temblaba, y vieron a un pequeño grupo de voluntarios crear un rincón tranquilo para que los niños pudieran descansar. Muchos, desde países lejanos, confesaron que nunca habían imaginado que un evento de esta magnitud sería recibido con tal delicadeza en un país a menudo conocido solo por sus imágenes turísticas. Sin embargo, lo más importante quizás no fueron solo esas imágenes de ayuda, sino lo que sucedió en los ojos de las propias mujeres iraníes. En las primeras horas, no se atrevían a creer del todo que la seguridad fuera real. Algunas aceptaban una botella de agua con manos temblorosas. Otras asentían con una leve gratitud, sin atreverse a mantener el contacto visual por mucho tiempo. Parecía que estaban a punto de llorar, pero se contenían, como si la vida les hubiera enseñado que mostrar debilidad podía ser peligroso. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que nadie les gritaba, que los niños recibían leche, que alguien le ofrecía una manta a su hijo, que oían una y otra vez frases como tranquila, poco a poco, están a salvo. La expresión de algunas comenzó a cambiar. La rigidez dio paso a un agotamiento que por fin se atrevía a liberarse. Y a veces, la primera lágrima derramada en un lugar seguro tiene más poder que cualquier palabra. Esa noche, México aún no tenía todas las respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo gestionar el alojamiento?
¿Qué sistema se usaría para cuidar a tantas mujeres y niños? ¿Cómo explicarle al mundo lo que estaba sucediendo? Pero una cosa ya estaba clara, sin necesidad de un comunicado oficial. Este país ya había respondido a la primera pregunta de la humanidad. Esa pregunta no era sobre leyes, presupuestos o imagen internacional. Era la pregunta más simple. Cuando alguien completamente destrozado llega a tu puerta, ¿con qué lo recibes? Y al menos en las primeras horas, México respondió con agua, comida, leche, mantas, manos extendidas y las voces más suaves que pudo encontrar. A partir de ahí, la historia se adentraría en una fase en la que el mundo comenzaría a ver los rostros de algunas personas con más claridad, a oír las voces del dolor que comenzaban a ser transmitidas y a ver cómo, entre más de 500 vidas, alguien se convertiría en un símbolo del sufrimiento, la esperanza y el corazón de la humanidad que haría que esta historia fuera recordada por mucho tiempo. Tras las primeras horas de confusión y compasión, el mundo comenzó a querer saber más. Entre los cientos de mujeres iraníes que habían llegado, ¿había alguien que pudiera articular el corazón de todo el evento? Porque las imágenes del aeropuerto, aunque impactantes, seguían siendo las de una multitud que cargaba con su silencio. Pero en cada evento que verdaderamente expande el mundo, suele haber una voz que se convierte en un puente entre el dolor de las víctimas y el corazón de la gente. Y esta vez, esa voz surgió a través de una mujer que no tenía nada de extraordinario en términos de poder, salvo la verdad en sus ojos y el peso en sus palabras. Se llamaba Layla. Tenía 29 años y era madre de una niña de apenas 6. Layla no habló mucho los primeros días. Solía sentarse en silencio cerca de su hija, arreglándole la manta cada vez que el aire acondicionado soplaba demasiado fuerte, y mirando la puerta a intervalos, con una cautela que aún arrastraba del pasado. Quienes la rodeaban podían sentir que, aunque su cuerpo había llegado a México, una parte de su corazón seguía en el lugar lleno de miedo del que provenía, sin atreverse a creer del todo que la seguridad era real. Lo que hizo que la gente comenzara a fijarse en Layla no fue que buscara atención. Al contrario, parecía preferir el segundo plano, pero entre las muchas madres, Layla tenía algo que hacía sentir que no hablaba solo por sí misma. Cuando miraba a su hija, no veía solo a una niña, sino todo el futuro que había intentado arrancar del borde del abismo. Y cuando respondía preguntas, no lo hacía con el lenguaje de quien pide lástima, sino con una serenidad que solo se alcanza tras haber atravesado un dolor demasiado profundo como para dramatizarlo. Un grupo de periodistas internacionales obtuvo permiso para realizar entrevistas limitadas en un refugio temporal a las afueras de la Ciudad de México. La sala de entrevistas era sencilla. Sillas de plástico, una mesa plegable, un ventilador y unas cortinas descoloridas que suavizaban la luz de la tarde. Layla estaba sentada allí, con ropa sencilla. Su hija jugaba en silencio a su lado con una muñeca de trapo tan desgastada como su viaje. Después de las primeras preguntas, un periodista preguntó lo que todo el mundo quería saber: ¿por qué eligieron México? Layla no respondió de inmediato. Se quedó pensativa, como si buscara no las palabras más bonitas, sino las más exactas. Luego, habló lentamente, con una voz suave pero firme, porque nos dijeron que aquí, la gente nos vería primero como seres humanos. No hubo palabras de más, ni frases grandilocuentes, pero fue suficiente para que la sala entera se quedara en silencio. Y cuando esa frase fue traducida, subtitulada y compartida en pantallas de todo el mundo, logró lo que cientos de páginas de análisis no pudieron. Hizo que la gente entendiera la esencia de toda la historia en un solo instante. Estas mujeres no habían huido en busca de riqueza o fama. Habían huido en busca de lo más básico, y al mismo tiempo, lo más valioso, ser vistas como seres humanos. Después de esa entrevista, el nombre de Layla se convirtió en el corazón de la noticia. Pero lo que le dio aún más fuerza fue que nunca permitió que la historia se redujera a ella. Cada vez que alguien la elevaba como un símbolo, ella redirigía la atención hacia las demás. Decía que entre las más de 500 que viajaron con ella había madres solteras, maestras, enfermeras, estudiantes, ancianas, adolescentes, mujeres que lo habían perdido casi todo. Si el mundo la miraba a ella, pedía que miraran a través de ella para ver a todas las demás. Nadie quería ser un héroe. Solo querían la oportunidad de volver a vivir una vida normal. Pero si Layla se convirtió en la voz que hizo que el mundo oyera el corazón de la historia, hubo una imagen que hizo que el mundo viera la humanidad de México
con una claridad deslumbrante. Esa imagen no surgió de una entrevista ni de una conferencia de prensa. Ocurrió en silencio una tarde, a las afueras del refugio. Una niña iraní, con un vestido descolorido, abrazaba con fuerza su muñeca de trapo mientras intentaba seguir a su madre, pero la correa de su sandalia se soltó y casi tropezó. Antes de que nadie pudiera decir nada, una mujer mexicana de mediana edad se agachó frente a la niña con total naturalidad. Con cuidado, le ajustó la correa de la sandalia. Sus manos eran ásperas y oscurecidas por el sol, las manos de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Pero sus movimientos eran increíblemente suaves, como si temiera asustar a la niña. La fotografía capturó el momento en que la niña miraba hacia abajo con una expresión de silenciosa perplejidad, mientras la mujer mexicana levantaba un poco la vista con una sonrisa tierna, desprovista de cualquier aire de superioridad, como si lo que estuviera haciendo fuera lo más normal del mundo. Más tarde se supo que la mujer se llamaba Doña Elena y que vendía gorditas y sopes en un pequeño puesto cerca de una terminal de autobuses. No era funcionaria. No pertenecía a ninguna organización. Su vida consistía en despertarse a las 3 de la mañana, preparar la masa, pasar horas frente a un comal caliente y cerrar el puesto por la noche. Una rutina familiar para muchos mexicanos que viven al día. Ese día, simplemente había oído que un grupo de mujeres y niños necesitaba artículos de primera necesidad. Así que llevó algunas golosinas, agua y sandalias para niños, sin pensar que sería fotografiada. Cuando un periodista le preguntó por qué se había agachado para ayudar a la niña, doña Elena se rió con timidez y respondió: «Pues, para que no se cayera la niña, la vi y no me pude quedar sin hacer nada». La respuesta fue tan simple que conmovió aún más a la gente. En un mundo donde todo se explica a menudo a través de intereses y agendas ocultas, un pequeño acto nacido simplemente porque no me pude quedar sin hacer nada tenía la fuerza de una luz que atravesaba el cinismo global. La imagen de doña Elena ajustando la sandalia de la niña se difundió rápidamente. Algunos la llamaron la imagen de la ternura del siglo. Otros escribieron: «La humanidad no necesita traductor». Otros dijeron que esa sola imagen explicaba por qué el mundo hablaba de México de una manera nueva. Y cuanto más se compartía, más sentía la gente que no solo estaba viendo un evento de refugiados, sino la respuesta moral de un país, transmitida a través de las manos ásperas de una vendedora ambulante. Lo que hizo que esta fase de la historia fuera tan poderosa no fue solo tener dos personajes destacados, fue que tanto Laila como doña Elena reflejaban perfectamente la esencia de la historia. Laila representaba a las mujeres que huyeron de la oscuridad, pero se negaron a perder su dignidad como madres y como seres humanos. Doña Elena representaba al mexicano común, sin poder estructural, que con un solo gesto hizo que el mundo viera a su país de una manera completamente nueva. Una hizo que el mundo oyera por qué la humanidad era importante. La otra hizo que el mundo viera cómo era esa humanidad. Y a partir de ese momento, esto ya no era solo una noticia sobre la llegada de mujeres iraníes. Se convirtió en una historia sobre la imagen de México ante el mundo, sobre por qué un país que no era el más poderoso podía conmover tan profundamente, y sobre una verdad que se hacía cada vez más clara. A veces, lo que cambia la percepción del mundo sobre un país no es una declaración de un líder, sino una frase corta de una madre y el gesto de una vendedora callejera ayudando a una niña. Después de que las imágenes de Laila y doña Elena se difundieran por todo el mundo, la historia entró en una fase más profunda y real, porque una vez que la primera ola de conmoción pasó, la sociedad tuvo que enfrentar la pregunta inevitable: ¿y ahora qué? La compasión de las primeras horas puede nacer del corazón, pero lidiar con un gran número de mujeres y niños recién salidos del terror implica enfrentarse a la complejidad, la incertidumbre y los temores de la propia sociedad. Y fue aquí donde la historia comenzó a revelar el verdadero rostro de México. En varias partes del país, especialmente alrededor de la Ciudad de México, las comunidades comenzaron a movilizarse. Varias parroquias, aunque no tuvieran muchos recursos, comunicaron a través de redes locales que podían ofrecer refugio temporal. Grupos de médicos voluntarios comenzaron a rotar para realizar chequeos de salud básicos. Algunas mujeres sufrían deshidratación. Otras tenían fiebre por el estrés y el cambio de clima. Muchos niños pequeños no soltaban la mano de sus madres, ni siquiera al dormir. Una enfermera mexicana contó que su trabajo no era solo tomar la temperatura, sino usar la mirada y el tono de voz más suaves posibles,
para que alguien que había vivido tanto tiempo con desconfianza creyera que ese contacto físico no era una amenaza. Mientras tanto, grupos de maestros voluntarios discutían la creación de pequeños espacios para que los niños pudieran dibujar, jugar y volver a sentirse niños, no los portadores del miedo de sus familias. Muchos estudiantes se ofrecieron como traductores, cuidadores o para coordinar la entrega de artículos de primera necesidad. En las tiendas de abarrotes de los barrios, la gente compraba pañales, jabón y pasta de dientes, y los dejaba para que fueran enviados a los refugios, sin dejar su nombre. Los dueños de algunas fondas se levantaban más temprano para cocinar una olla extra de arroz y preparar un guiso más suave, pensando en los niños. Todo esto puede parecer pequeño en comparación con la magnitud de la crisis, pero cuando sucede simultáneamente, proveniente de muchas personas comunes, comienza a formar un cálido muro de contención alrededor de los extraños, sin que nadie lo ordene. Pero al mismo tiempo, otra voz comenzó a hacerse oír. En las redes sociales, en los programas de debate, en las mesas de las cocinas, muchos comenzaron a hacer preguntas más duras, pero no irrazonables. ¿Qué tan preparado está México para acoger a tanta gente? ¿Quién se encargará de ellos a largo plazo? ¿De dónde saldrá el presupuesto? ¿Cómo definirá la ley su estatus? ¿Existen riesgos de seguridad? Y si esto se convierte en una señal para que lleguen muchos más, ¿podrá la sociedad mexicana soportarlo? La verdad es que estas preguntas no eran crueles. Eran el reflejo de una realidad que toda sociedad enfrenta. Muchos mexicanos tienen un gran corazón, pero también vidas frágiles. Muchas familias luchan con el costo de la vida, las deudas y la incertidumbre de su propio futuro. Por lo tanto, la ansiedad de algunos no era sorprendente. Era la voz de seres humanos que temían que la compasión se convirtiera en una carga que no podían soportar. Sin embargo, el punto que le dio a este evento su profundo peso moral no fue la ausencia de conflicto, sino el hecho de que, incluso mientras el debate crecía, el país no eligió cerrarles la puerta en la cara a estas mujeres y niños. La sociedad mexicana podría no haber avanzado en una sola dirección. Había quienes estaban preocupados, quienes no estaban de acuerdo, y quienes estaban dispuestos a ayudar con todo. Pero lo crucial fue que México se mantuvo en un punto donde la humanidad no fue descartada, simplemente porque el miedo comenzó a hablar más alto. Esta fue la verdad que muchos observadores internacionales comenzaron a notar. No elogiaban a México por ser perfecto, sino que señalaban que lo más impresionante era cómo una sociedad lograba preservar su ternura a pesar de la fricción con la realidad. Algunos analistas lo llamaron valentía moral, que no significa no tener miedo, sino negarse a dejar que el miedo tome todas las decisiones en lugar del corazón. Las propias mujeres iraníes sintieron las vibraciones de este debate. Aunque no entendieran el español, la atmósfera de duda se transmite sin necesidad de un traductor. Algunas se preocuparon de nuevo. ¿Nos van a deportar?, le preguntaban en voz baja a los voluntarios. Pero lo que ayudó a disipar ese miedo no fue una garantía del sistema, sino el hecho de que cada mañana alguien llegaba con bolsas de comida. Cada tarde, un maestro voluntario se sentaba con los niños. Cada noche, un médico pasaba a revisar cómo estaban. Y cada día, alguien les sonreía, como diciendo sin palabras: al menos por ahora, no han sido abandonados de nuevo. En el sentido más profundo, este evento se convirtió en una prueba espiritual para la propia sociedad mexicana. Cuando el sufrimiento de un extraño se presenta ante nosotros, ¿con qué ojos lo miramos? ¿Vemos solo números, una carga, un riesgo? ¿O todavía vemos a una madre abrazando a su hijo, a un niño temblando, a un ser humano que quiere vivir con dignidad, como nosotros? La dificultad de esta pregunta es que no hay una única respuesta, pero quizás la grandeza de una nación no reside en no tener miedo, sino en que, incluso con miedo, no le da la espalda al más débil. Dentro de muchas familias mexicanas, este evento se convirtió en una conversación más profunda que las noticias del día. Los niños preguntaban a sus padres por qué esas mujeres tuvieron que huir. Los adultos, a veces sin tener todas las respuestas, comenzaron a explicar el sufrimiento de otros de una manera que nunca antes habían hecho. Un sacerdote en su sermón habló de la compasión, conectándola con los recién llegados. Un maestro usó la historia para hablar con sus alumnos sobre la dignidad humana. Así, la sociedad mexicana no solo estaba ayudando a otros, se vio obligada a mirar dentro de su propio corazón
y preguntarse qué significaba realmente esa identidad mexicana de la que tanto se habla en un día en que se enfrentaba al dolor real del mundo. Esta fase, por lo tanto, reveló la identidad más importante de México, no la del destino turístico, ni la de la sonrisa de un póster, sino la de una sociedad llena de seres humanos reales, con su ternura, su miedo, su sacrificio y sus limitaciones. Y en medio de esa imperfección, este país eligió no reducir a estas mujeres iraníes a un simple problema. Todavía les dejó espacio para ser personas, y ese pequeño espacio estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión más importante de la historia. Después de que la sociedad mexicana atravesara la fase inicial de conmoción, compasión y conflicto interno, la historia comenzó a adentrarse en una capa aún más profunda, porque con el tiempo, la gente se dio cuenta de que las mujeres iraníes no solo traían consigo agotamiento y heridas invisibles. Debajo de esa fragilidad había algo más, un valor que nunca se había perdido. Simplemente había sido pasado por alto. Al principio, muchos las miraban con una compasión genuina, pero la compasión por sí sola, aunque cálida, todavía mantiene una distancia, coloca al ayudado en una posición de carencia perpetua, como si no tuviera nada más que su dolor para ofrecer. Pero pronto, la verdad comenzó a revelarse. En las pequeñas interacciones dentro del refugio, la gente comenzó a ver que frente a ellos no solo había refugiadas, sino seres humanos con habilidades, experiencias y una dignidad que no desapareció por tener que huir. Entre las más de 500 mujeres había ex maestras, enfermeras, estudiantes universitarias a punto de graduarse, mujeres que habían tenido pequeños restaurantes, expertas costureras que habían mantenido a sus familias. Había quienes hablaban varios idiomas y quienes habían sido el pilar de sus hogares durante tanto tiempo que, incluso rotas, no dejaban que sus hijos las vieran llorar. Estos no eran detalles menores. Eran el corazón de lo que significa ver a un ser humano en su totalidad. Porque en el momento en que empezamos a ver quién era la persona que tenemos delante, qué hacía, qué amaba, cómo se mantenía en pie la etiqueta de refugiado, ya no puede consumir toda su identidad. Este cambio no ocurrió por teoría, sino por la vida cotidiana. Una voluntaria mexicana contó cómo vio a una mujer iraní de mediana edad recogiendo los vasos y la basura después de que los niños terminaran de comer sin que nadie se lo pidiera. Al día siguiente, otra mujer ayudaba a organizar a los niños en una fila para recibir la comida, con la delicadeza de alguien que solía ser maestra de preescolar. Estas escenas se repitieron, cambiando gradualmente la atmósfera de mexicanos, ayudando a iraníes a dos grupos de seres humanos, apoyándose mutuamente. Los niños en el refugio comenzaron a reír de nuevo. Una maestra voluntaria que les llevó papel y lápices de colores notó que al principio los niños dibujaban casas con puertas cerradas y ventanas oscuras. Pero con el tiempo, sus dibujos comenzaron a incluir árboles, el sol, personas tomadas de la mano, y a veces, una pirámide, un nopal o un colorido alebrije, cosas que acababan de descubrir. Mientras tanto, las propias mujeres iraníes se organizaron de forma natural para ayudarse unas a otras. Algunas cuidaban de los niños pequeños mientras sus madres iban al médico. Otras ayudaban a traducir entre su grupo y los voluntarios. Algunas comenzaron a ser un apoyo emocional crucial para las que todavía estaban en shock. Esto hizo que muchos mexicanos se dieran cuenta de algo importante. Estas mujeres no querían ser una carga, solo necesitaban un suelo firme sobre el cual pararse, y una vez que lo tuvieron, estaban listas para usar sus propias manos para ayudarse a sí mismas y a los demás, como siempre lo habían hecho. Un video se hizo viral. No tenía música dramática ni narración. Solo mostraba a un grupo de mujeres iraníes en una pequeña cocina improvisada, preparando con esmero un platillo de su tierra. Al otro lado de la mesa, voluntarias mexicanas les acercaban ingredientes locales. Alguien picaba cebolla, alguien movía una olla. Había risas por los malentendidos del idioma y niños corriendo alrededor. El aroma de especias de diferentes culturas se mezclaba en el aire de una manera extraña pero hermosa. Esa imagen hizo que muchos sintieran que lo que estaba ocurriendo no era solo acoger refugiados, sino devolver la humanidad a través del acto más simple de compartir la vida. El significado de esta fase fue profundo porque llevó la historia más allá de la lástima, hacia el respeto. Y el respeto es una forma de amor hacia el prójimo más elevada y sostenible que la lástima. La lástima puede surgir rápidamente, pero también puede desvanecerse. El respeto, en cambio,
nos impide ver a alguien como inferior solo porque está en un momento de debilidad. Nos hace entender que la persona que hoy necesita ayuda, quizás ayer ayudó a muchos otros. La historia de las mujeres iraníes en México estaba llegando a ese punto. No pedían ser vistas como heroínas, simplemente estaban demostrando con su existencia que incluso después de la noche más oscura, el valor humano permanece. Para la sociedad mexicana, esta fase también reflejó algo hermoso de su cultura. Cuando un mexicano ayuda a alguien, no espera que le deban un favor de por vida, lo que realmente espera es ver al otro ponerse de pie por sí mismo. Así, cuando los mexicanos comenzaron a ver que estas mujeres tenían fuerza y estaban dispuestas a construir una nueva vida, la imagen de ellas cambió. Dejaron de ser solo receptoras de ayuda y se convirtieron en co-creadoras de un nuevo significado de la palabra humanidad. Y cuando la historia llegó a este punto, el mundo ya no solo estaba conmovido por la bondad de México. Empezó a ver algo más grande. Un país que no solo abrió sus puertas a quienes huían de la muerte, sino que también les dio un espacio para que su dignidad pudiera volver a respirar. Y esa, quizás, es la ayuda más profunda que un ser humano puede ofrecer a otro. Desde ese punto, la historia se acercaba a su conclusión, un momento en el que la gratitud, la memoria y el significado de lo que México había hecho serían expresados con la fuerza suficiente para que todo el mundo los oyera. Varias semanas después, en una pequeña sala del refugio temporal, se celebró una sencilla ceremonia de agradecimiento. No había un gran escenario, ni luces, ni discursos elaborados, solo sillas de plástico, un pequeño ramo de flores y personas que una vez estuvieron en lados opuestos del sufrimiento, pero que ahora estaban sentadas en el mismo silencio. Invitaron a Laila a hablar una vez más. Miró a su alrededor, a los voluntarios, a las enfermeras, a las maestras, a doña Elena, que estaba sentada en un rincón con la cabeza gacha por la timidez. Luego, con la voz ligeramente temblorosa, dijo: «México no solo nos dio un refugio, nos dio algo más profundo, la sensación de que el mundo no nos había abandonado». En esa sala, muchos lloraron en silencio, porque todos sabían que esto ya no era solo la historia de las mujeres iraníes. Se había convertido en un espejo que reflejaba el corazón de la humanidad. En una era en la que es cada vez más fácil construir muros, todavía había un país, una comunidad y gente común que se atrevía a abrir su puerta al dolor de un extraño, sin preguntar primero si valía la pena. Y eso fue lo que realmente cambió la mirada del mundo hacia México. No porque fuera el más rico o el más poderoso, sino porque en un momento crucial, este país eligió la compasión por encima de la indiferencia, e hizo que aquellos que casi habían perdido toda esperanza volvieran a creer que ser humano siempre tiene un significado.